¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo un poco especial. Lo primero, tengo esta camiseta en honor a Guatemala. He estado hace poco allí, lo he pasado de maravilla. La verdad que he recibido, bueno, como siempre que viajo con mis compañeros de fuera de juego, la verdad que en todos sitios nos tratan de lujo, nos reciben en loor de multitudes, muchísima gente, pero todos muy cariñosos. La verdad que nos encanta compartir esos días con los seguidores de fuera de juego y son días fantásticos. Lástima que sean tan pocos y tan de cuando en cuando, pero no podemos estar todo el día viajando. Pero la verdad que cada vez que salimos nos sentimos de maravilla, percibimos el cariño, y como el último viaje ha sido a Guatemala y lo he pasado tan bien, pues quería ponerme la camiseta de la selección guatemalteca, que ha empezado de lujo la Nations League, por cierto. Bueno, pues para agradecer todo ese cariño. Este es un vídeo un poco especial. No vamos a hablar de deporte, o sí, pero lo vamos a mezclar un poco con la vida, con el periodismo y con las redes sociales. La percha que vamos a usar para hablar de todas estas cosas va a ser el Mundial de Baloncesto, que como sabéis ha ganado España. Un éxito tremendo. La verdad que totalmente, por lo menos por mi parte, totalmente inesperado. Yo no pensaba que España pudiera ganar el Mundial. Pensaba que lo podía hacer muy bien. De hecho, días antes de que empezara el Mundial, pues puso un tuit en ese sentido, ¿no? Diciendo que estaba seguro de que este equipo iba a competir muy bien. Pero claro, de ahí a ganarlo, eso era más difícil de pensar, ¿no? Tampoco es que Estados Unidos haya llevado a su mejor equipo al torneo, eso ya lo sabemos todos, pero había equipazos ahí, ¿no? Por ejemplo, Australia, o por ejemplo Serbia, que tiene un equipo tremendo, la propia Francia, otros que se han quedado en el camino y que a mí me parecía que también tenían opciones de hacer algo, como el caso de Grecia, la propia Estados Unidos, aunque no llevara un equipo tan grande, pues también estaba ahí en el ramillete de favoritos. Y bueno, pues España, pues eso, pues para estar ahí a lo mejor para conseguir su plaza olímpica, quizá unas semifinales, pero ganar el título, la verdad que yo no me lo esperaba, y ha sido, por eso quizá, por la sorpresa, pues ha sido una alegría tremenda, ¿no? La que nos han dado estos jugadores, que efectivamente demuestran una vez más cómo en el deporte, aparte de la calidad, que la tienen y de sobra, lo importante en los deportes colectivos, en los deportes de grupo, son las relaciones interpersonales entre los propios jugadores. Este equipo funciona como una familia, entrena como una familia, trabaja como una familia, juega como una familia, y al final, cuando los jugadores se unen, pues los éxitos llegan. Y no hace falta ganar un mundial para que eso se salte a la vista, porque no es necesario conseguir lo máximo para que todos nos demos cuenta de eso. Este equipo, no solamente esta generación, sino también la anterior, la de muchos jugadores que ya se han retirado, como Carlos Jiménez, como Jorge Garbajosa, como Juan Carlos Navarro, algunos que están ya casi a punto de retirarse de la selección, como puede ser el caso de Pau Gasol, otro que también se fue, como José Calderón. Bueno, tanto esa generación como esta, que parece que está empezando ahora, siempre nos han dado pruebas de que el compañerismo y la solidaridad es lo que impera en ese grupo. Entren los jugadores que entren, salgan los jugadores que salgan. En este torneo, por ejemplo, había algunos que no han venido por lesión, otros pues porque tenían otros planes, otros porque estaban muy cansados, pero quienes vayan entrando y quienes van saliendo, lo que se mantiene es esa cohesión de grupo, esa cohesión familiar, y eso es lo que hace que los equipos salgan a flote. Y me recuerda mucho a lo que sucedió con la selección española en el año 2008, que también era una piña, esa piña que formó Luis Aragonés y que acabó ganando la Eurocopa, y que fue el germen de todo lo que vino después. Bueno, en fin, que no me quiero liar mucho, que lo que yo quería era utilizar este tema del baloncesto para hablaros de tres cosas, ¿no? En primer lugar, para hablar un poco del periodismo y de los aficionados, ¿no? Porque sabéis que este Mundial de Baloncesto ha sido un mundial muy particular. Ha habido que jugar una fase de clasificación para alcanzar la fase final, que se ha disputado en China, y esa fase de clasificación se inició hace casi 2 años, en noviembre del año 2017, y en esa fase de clasificación participaron en las distintas selecciones del mundo jugadores
que no pertenecían ni a la NBA, ni en el caso de la selección, de las selecciones europeas que no están jugando Euroliga, porque sabéis que hay un conflicto serio entre FIBA y Euroliga. La Euroliga pone sus fechas para que coincida con las ventanas de FIBA y así los clubes se ven obligados a retener a sus jugadores porque los quieren utilizar para la Euroliga, con lo cual las selecciones tienen que tirar de jugadores, digamos, de segundo o de tercer nivel, por llamarlo de alguna manera, aunque yo no los considero para nada así, porque por lo menos en el caso de los que han ido con España, son ellos los que nos han metido en el Mundial. Pero bueno, para que nos entendamos en el argot, digamos que no son los jugadores top los que han jugado la fase de clasificación, al menos en Europa y en América, ¿no? Bueno, pues decía que esta fase de clasificación se inició en el año 2017, en noviembre, y que, bueno, pues en los primeros partidos, todo se inició, por ejemplo, en el caso de España, en un partido contra Montenegro. Era un partido que no tenía prácticamente ninguna visibilidad. En su día, ese día, el día que debutó España en esa fase de clasificación, creo que fue el 27 de noviembre de 2017, pero hablo de memoria, no sé si fue el 27, el 25, por ahí, yo puse un tuit porque en la televisión no hablaban del partido. Te tenías que meter en los periódicos deportivos, por supuesto, en los periódicos nacionales no se hablaba absolutamente nada del partido. Te tenías que meter en los periódicos deportivos especializados, en el AS, en el Marca, etcétera. Te tenías que meter en las páginas de baloncesto y mirar bien, porque ahí sí que se hacía alguna referencia. Evidentemente no salía nada ni en ninguna portada ni nada, ¿no? Se iniciaba la fase de clasificación para la Copa del Mundo y nadie prácticamente hablaba de ello, ¿no? Y yo puse un tuit en aquel momento, aquel día, diciendo, bueno, pues que a estos jugadores se les estaba ninguneando, porque al final eran ellos los que con su trabajo iban a hacer que España estuviera o no en la Copa del Mundo, y si estos jugadores no hubieran renunciado a sus vacaciones sabiendo que no iban a poder jugar la fase final, que simplemente se les estaba llamando para el proceso clasificatorio, pero que luego el 90% de ellos no iban a estar en la fase final, si ellos hubieran dicho, bueno, pues entonces no voy, habríamos tenido un problema muy serio. Sin embargo, el compromiso que mostraron todos ellos es lo que permitió que España jugara este Mundial en China y lo haya terminado ganando, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a que yo ayer comentaba, cuando ganamos la final, que éramos muy pocos los que estuvimos aquel día siguiendo aquel partido contra Montenegro, ¿no? Y no era un palo a los que no lo siguieron, que cada uno haga lo que quiera. Yo bastante tengo yo con lo mío como para andar diciéndole al resto de compañeros lo que tienen que seguir, lo que no tienen que seguir, lo que tienen que poner sus periódicos, en sus tele. Era una reivindicación de los que sí estábamos allí. No, pasa que ya sabéis que normalmente los comentarios siempre se toman el sentido negativo. No, ya está dándole un palo, no sé qué. No le das palo a nadie, simplemente reivindicas que tú sí estuviste allí y por lo menos, oye, sacas un poco de pecho diciendo, oye, yo a esta gente la he seguido desde el primer día. Que oye, que los que no lo hicieran no pasa nada, cada uno, insisto, que lo haga como quiera, que no se tome por ahí. Simplemente era que allí estábamos muy pocos los que iniciamos, o los que en el día en el que se inició el camino hacia este Mundial. Y por ahí quería hablar del tema del periodismo y de la afición. No es que el periodismo sea el culpable de que no se le dé cobertura, o sí, bueno, el culpable directo al final sí lo es, porque si sales en un periódico, si sales en la televisión, eso lo deciden los periodistas, los que hacen los programas, ¿no? Pero al final los programas se hacen también en función de lo que demanda el aficionado. Y si un aficionado no está interesado en el Montenegro-España de clasificación para la Copa del Mundo, pues al final en el programa de televisión o en el periódico de turno no te van a hablar de ese partido, porque al final la gente da lo que la afición demanda. Y claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque algunos se puede salir de un poco del guión y aunque sea un tema que no interese al personal, tratarlo, que bueno, que es lo que en este caso pues algunos sí hemos hecho, ¿no? que es seguir con devoción esta fase de clasificación, pero claro, me ocurre a mí todos los días en el canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente me dice, joder, ¿por qué no hablas más de no sé qué? ¿Por qué solamente hablas de las Champions? Yo aquí intento tocar todos los temas, pero luego a lo mejor me curro un vídeo de 10-15 minutos con un montón de datos, con un montón sobre partidos históricos, currado, bien trabajado y tal, y a lo mejor lo ven 15 o 20 mil personas, y me pongo aquí a hablar 40 minutos de Messi y lo ven 300.000 personas. Entonces, claro, es el propio aficionado o es el propio espectador o es el propio lector el que te marca el camino que tienes que seguir.
Y estaba claro que a la afición, pues esa fase de clasificación para la Copa del Mundo no le interesaba. Por eso el periodismo pues no le dio la cobertura, en general hablo, el periodismo en general no le dio la cobertura, pues que sí se la ha dado ahora que se ha conseguido el título, ¿no? Pero quería también explicar un poco esa dicotomía en la que vive el periodista, ¿no? Entre la necesidad de informar, pero también de cubrir las necesidades de quién es tu cliente, ¿no? Que al final es el lector, es el espectador, y por eso uno intenta siempre ajustarse a lo que la gente pues demanda, ¿no? Aunque en alguna ocasión pues se puedan hacer excepciones, ¿no? Bueno, digo que el campeonato ha estado muy bien. España empezó bastante regular. En la primera fase tuvo muchísimos problemas para ganarle a Irán. De hecho, a falta de un minuto perdíamos por 7 puntos. Con Puerto Rico también se pasó fatal. Con Túnez se enderezó la cosa en el segundo cuarto, pero el primer cuarto también fue bastante... En fin, no fue una primera fase buena. De hecho, las caras que tú veías en los jugadores pues no eran caras de, bueno, tranquilos que esto ya lo vamos a resolver, como había pasado en otras ocasiones, ¿no? Que también se solía empezar mal y se acababa, a lo mejor no siempre con el oro, pero bueno, haciendo un buen torneo. También es verdad que cuando eso pasó en su momento, pues ahí estaban más de los que han venido aquí, ¿no? Ahí estaba Pau Gasol, ahí estaba Sergio Rodríguez, ahí estaba José Calderón, en fin, gente que ya no está, o Navarro, ¿no? Entonces, eso de esto ya hemos empezado así en otras ocasiones y hemos acabado bien, se puede aplicar, pero realmente los jugadores que han ido a este campeonato no eran los mismos que estaban en otro campeonato. Por eso se generaron algunas dudas en los que estábamos viendo los partidos, ¿no? Dudábamos porque veíamos el juego que estaba haciendo España en esa primera fase ante rivales muy inferiores y decíamos, ¿qué está pasando aquí, no? De hecho, el tema era que tras esos partidos, no es que desconfiaras del equipo, porque yo creo que un periodista lo que tiene que hacer es contar lo que ve. No se puede inventar las cosas. Ahora, eso sí, hay que conocer a los jugadores, no se le pueden pegar palos gratuitamente, no puede decir este es un manta, es que ese tipo de comentarios han existido, pero bueno, yo creo que me aparto un poco de ese tipo de historia, ¿no? Me refiero a los que analizan un poco el deporte con cierta seriedad. Yo creo que ese tipo de palos no se suelen dar, ¿no? Pero uno cuenta lo que ve. Las sensaciones que tiene cuando está viendo los partidos en esa primera fase no eran buenas. Entonces, pues eso es lo que hay que decir. Ahora, eso sí, sabes que hay calidad. Sabes que hay unos jugadores espectaculares. Tienes a Ricky, tienes a Rudy, tienes a Yul, tienes a Marc Gasol, tienes a los Hernán Gómez. O sea, vamos a ver, tienes un equipazo. Entonces, eso hace que tengas fe. La fe, que es a lo que yo aludía durante esa primera fase, como única cosa a la que agarrarse. Hay gente que basa la fe en cábalas. El otro día, fijaros, me contaba un seguidor, yo sabía que le íbamos a ganar a Argentina. Fijaros cómo es la gente. Yo sabía que íbamos a ganar a Argentina porque hace 13 años, en el año 2006, cuando jugamos la final también en Asia contra Grecia, ese día yo soy de Logroño y el logroñés jugaba con la Cultural Leonesa. Y este domingo la final también coincidía con un logroñés Cultural Leonesa y por eso yo estaba seguro de que íbamos a ganar. Bueno, cada uno se agarra a lo que quiere, ¿no? Es una fe un poco rara. Otros basamos la fe, por ejemplo, pues eso, en la calidad de los jugadores y sabemos que ese equipo en algún momento tiene que acabar despertando. Pero aunque tengas esa fe, porque la fe es una cosa en la que se cree aunque no se ve, y como digo, cada uno la basa en lo que quiere, aunque tengas esa fe, uno tiene que contar lo que está viendo. Y todo esto viene a colación de que en el siguiente partido contra Italia, cuando al final se acaba ganando el partido y España consigue meterse en la siguiente ronda, parece que se apartan un poco los fantasmas y ya el equipo pues se quita de encima todas las cadenas que tenía y el día de Serbia hace el gran partido, que es el que ya nos coloca un poco en la lista de favoritos al título, ¿no? Y ese día algún jugador pues sale y cuenta, no, ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos, que es la frase elegante o la forma elegante que tienen los deportistas de decir, no tenéis ni puta idea. Claro, porque en lugar de decirte, porque lo que realmente te querrían decir es, nos habéis matado, sois unos hijos de puta, tal, y ahora subís al carro, tal. Claro, eso no se puede decir. Eso no se puede decir aunque les pase por la cabeza. Entonces, la forma elegante de decir todo esto es
ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan... O sea, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos, ¿no? Esa es la frase en la que se resume ese sentimiento que tienen los jugadores, ¿no? Bueno, a mí esto es una cosa que me rechina bastante cuando yo le escucho a un jugador decir eso, porque al final entiendo que es una falta de respeto de los jugadores a los que intentamos analizar el juego de una forma profesional. O sea, entiendo que esos palos también irán, por lo que os he comentado antes, ¿no? Por aquellos que analizan el deporte, pues eso, con la Coca-Cola ahí tumbados en el sofá, viéndolo en la tele, y dicen, este es un manta, este es no sé qué, fíjate este tío, este está gordo, este no sé cuánto. Entiendo que por ahí también irá un poco el malestar de algunos jugadores y de algunos directivos. Pero al final esa crítica le afecta a todo el periodismo, y cuando un jugador dice eso, en realidad, aunque él se esté refiriendo a un sector muy concreto del periodismo, al final nos acaban englobando a todos en ese sector y no todos analizamos el deporte con esa mala praxis, ¿no? Contamos lo que vemos, pero eso no significa la típica esta frase de nos están matando tal. No, uno tiene que decir lo que ve, y desde luego, si tú estás mirando el partido de España contra Irán, pues sí puedes decir, tengo a Ricky, tengo a Rudy, tengo a Jules, tengo a Marc, tengo tal, esto va a salir para adelante, pero no lo puedes asegurar porque realmente lo que estás viendo no te da pie a pensar eso. Eso sí, tienes que tener fe en ellos porque son muy buenos, y entonces eso es lo que cuentas, pero eso no es ni matar a los jugadores, eso no es ni desconfiar de los jugadores, eso es simplemente contar lo que estás viendo. Por eso, cuando luego un jugador pues suelta la típica frase, o sí, antes nos estáis matando y ahora tal, es que de verdad que a mí concretamente ese tipo de expresiones, aunque las puedo llegar a entender desde la frustración que pueden sentir ellos por haberse sentido maltratados en algún determinado momento, a mí la verdad que es que no me sientan bien. Me parece, están en su derecho de hacerlo, pero creo que no están siendo justos por lo menos con los que intentamos hacer una crítica constructiva de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, de hecho, este tipo de frases, no, tampoco vamos a nombrar aquí a nadie ahora, pero si os cogéis el partido contra Serbia, veréis quiénes las dijeron y quiénes no. Normalmente los más veteranos no entraron en ese tipo de cosas porque ya tienen mucha experiencia y porque ellos son los primeros. Estoy hablando de Ricky, de Rudy, de Marc Gasol, de Jules. Jamás se les ocurriría a ellos decir una cosa así, porque ellos son los primeros que saben que no estaban jugando bien en la primera fase y porque son ya veteranos y tal. Este tipo de frases se les suele escuchar más pues a alguno que lleva a lo mejor menos tiempo en la selección y que bueno, pues que todo esto a lo mejor le puede pillar un poco grande, ¿no? Le puede venir un poco grande, pero bueno, al final te acabas acostumbrando, acabas cogiendo experiencia y huyes un poco de estos clichés por los que en alguna ocasión se pueden escapar, ¿no? Pero que digo que al final el campeonato fue progresando y llegamos a la final, ¿no? La final entre España y Argentina. Y aquí quería hablar de otra cosa, hilar el torneo con otra historia, que es el tema este de las redes sociales, ¿no? Cuando acaba la final, cuando acaba el partido, pues una de las cosas que yo hice fue felicitar a Argentina, ¿no? Porque me parece que ser subcampeón del mundo, tú miras el equipo que tiene Argentina sin jugadores de la NBA, buenos jugadores, Brusino, Campazzo, Scola, Deck, buenos jugadores, pero no eran jugadores para llegar a la final del Campeonato del Mundo. Si sorpresa fue lo de España, más sorpresa aún fue lo de Argentina. Bueno, de hecho, antes de que empezara el Mundial, que España ganara el título se pagaba 15-1 y que Argentina ganara el título se pagaba 80-1. Y estas dos son las selecciones que llegaron a la final. Entonces, insisto, fue una gran sorpresa que Argentina accediera a la final del campeonato y por tanto, aunque la perdieran, a mí me parece que habían hecho un torneo espectacular, excepcional, y además siendo su figura un tío tan elegante, tan grande, tan buen deportista y tan ejemplar como es el caso de Luis Scola, que con sus 39 años ha dado en este mundial un recital pero escandaloso. Así que me quito el sombrero delante de Scola y delante de toda esta generación que es digna heredera de la generación dorada que tantos éxitos le dio a Argentina y a la que perteneció Scola, que ahora mismo es el nexo de unión entre una y otra. Bueno, en definitiva, que lo que hice fue felicitarles porque me pareció que habían hecho un torneo espectacular, ¿no? Y leyendo un poco las menciones que me llegaban, me decía un seguidor,
pero ¿cómo felicitas a estos cabrones con el por culo que han estado dando todo el fin de semana, con que si no sé qué, con que si no sé cuánto? Y eso me lleva a otra reflexión, y con esto ya cierro el vídeo que os quería hacer, ¿no? Y es lo mal que interpretamos en algunas ocasiones lo que pasa en las redes sociales. Nos llegamos a pensar que lo que sucede en Twitter, o que lo que sucede en Facebook, o que lo que sucede en YouTube es la vida real. Y no es así. O sea, este seguidor que me decía esto probablemente ha estado durante estas 2 semanas, durante este fin de semana, desde que se jugó la semifinal hasta que se disputó la final, que pasaron 48 horas, incluso antes, desde los cuartos de final, cuando ya se podía prever ese posible enfrentamiento entre España y Argentina. Supongo que habrá estado viendo por Twitter o por donde sea las peleas que ha habido de algunos seguidores argentinos diciendo cosas, insultando y tal, y él, digamos, interpretará que eso es Argentina. En este caso ha tocado Argentina, como podía haber tocado cualquier otro. Pero es que es un error muy grave. Es un error muy grave pensar que lo que está sucediendo en las redes sociales es la vida real. O sea, en las redes sociales lo que tienes son 200, 300 o 500 zumbaos, que eso los hay en todos los países. Si tú vas a confundir a un país tan grande, tan bonito, tan hermoso como es Argentina, con los 300 anormales, con perdón, que están por las redes sociales todo el día provocando, todo el día insultando, todo el día faltando al respeto, estás cayendo en su trampa, en este caso, y me estoy centrando en Argentina porque es lo que nos ocupa, pero es que vale para cualquier país, la gente no es así. La gente no es así. Lo que tú estás viendo en Twitter, las cosas que tú estás leyendo en Twitter, cuando sales a la vida real, cuando sales a la calle normal, no es eso lo que te encuentras. Lo que te encuentras en Twitter es otra cosa totalmente distorsionada. Aparte, nos fijamos mucho en los comentarios que hay cada vez que escribimos un tuit, y eso es un grave error. Mirar solamente los comentarios, porque en realidad, cuando tú publicas un tuit, la gente puede hacer varias cosas. Una que es leerlo y pues, le puede dar un retweet, le puede hacer un me gusta, que son silenciosos, son acciones silenciosas que hace la gente y que prácticamente no se notan, o incluso pueden no hacer nada, simplemente leer el tweet y seguir para adelante. Los que se ponen a comentar el tweet normalmente suelen ser siempre el mismo tipo de personas, y rara vez se comenta un tweet para decir algo positivo. A veces sí, pero rara vez se hace. El 90% de los comentarios son siempre despectivos, van siempre en el mismo sentido. Entonces, pretender que un tuit que han visto millones de personas, como es el caso de los tuits que publico yo, pretender calibrar el interés o la reacción que ha despertado ese tuit con los comentarios que estás leyendo es completamente absurdo. El porcentaje de personas que están comentando un tuit en relación al porcentaje de personas que lo han leído y a lo mejor le han dado un me gusta o tal, es ridículo, no llega ni al 0,0001%. Bueno, pues no contentos con darle relevancia a ese tipo de comentarios, encima algunos erróneamente caen en el error de extrapolarlo a todo un país y pensar que Argentina o el país que sea es lo que representan estos 200 o estos 300 tipejos que andan por ahí haciendo el gamba. Entonces yo quería tomar como referencia a este tuit que me envió el otro día este seguidor, para decir, joder, no os fiéis o no lo toméis como una referencia lo que leéis en las redes sociales. Eso es otro mundo. Salid a la calle y veréis que esas cosas no son así. Iros a Argentina, como me fui yo hace unos meses, y veréis que eso no es así. O sea, es un país fantástico, con una gente maravillosa, con el que a mí me dieron un trato espectacular, me estuve haciendo fotos con todo el mundo, lo pasamos allí en grande, estuve casi una semana, fue la semana aquella famosa del Boca River, que no se llegó a jugar, pero estuvimos allí pasando un tiempo fantástico, y la gente allí es maravillosa, y aquí en España hay un montón de argentinos viviendo que no tienen nada que ver con la porquería esta que leéis permanentemente en las redes sociales. Así que nada, bueno, esta era una pequeña reflexión que quería haceros, aprovechando este Campeonato del Mundo de Baloncesto. Hemos hablado un poquito de periodismo, hemos hablado un poquito
bueno, pues de Twitter, de redes sociales, de cómo hay que tomarlas, y nada, que estas reflexiones a mí de vez en cuando me gusta hacerlas, y como en un tuit no caben, pues aprovecho este vídeo y así os las cuento. Darme vuestros comentarios, me decís qué opináis, y de vez en cuando haremos alguna cosita de estas que también vienen bien. Chao, hasta luego.